Buenos días, feliz sábado. Hoy sábado 7 de septiembre. Aquí estamos en su programa Respira Libre, un programa de salud y calidad de vida, hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. Y como todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, nos encontramos en nuestra casa, Difusión Latina, por el dial 97.7, aquí en Caracas. Pero recuerde que también en Puerto de la Cruz nos pueden sintonizar por 95.9 y que no tiene excusa, porque a través de nuestra página web www.difusionlatinafm.com, donde se encuentre, nos puede sintonizar. Nuestras redes sociales, @difusión latina FM, @respira libre, @sajitza piso marino. Y llegamos gracias a quien, a la dirección general de la radio y voiceover, Héctor Romero, Chat Valera, la gerencia de producción, Tamoy Blanco y José Ángel González en edición y montaje, Daniel Camargo en la producción de todo lo que es nuestro universo Respira Libre, en los controles y operando cabina con nosotros, Eduardo Mejías, y en la producción ejecutiva de quien les habla, Sajitza Mariño, PNI 31743. Y este programa es gracias a Respira Libre, Centro de Cirugía Láser en Consultorio para Obstrucción Nasal, Ronquido y Apnea del Sueño. Una técnica rápida, efectiva y comprobada con anestesia en algodones. Más de 5.300 pacientes constatan que una respiración adecuada mejora tu calidad de vida. Les recuerdo que estamos en Caracas, en la isla de Margarita, en la República Dominicana, en Santo Domingo, y próxima apertura en Punta Cana para turismo médico deportivo. También estamos en la Florida, en 3 sedes, próximamente la tercera la vamos a abrir. Y bueno, aquí seguimos dándole calidad respiratoria a todos ustedes. Muy contenta de que nuestro primer invitado de este programa es el cirujano mastólogo, el doctor Juan Carlos Pozo. Así como que tenía muchos años que no lo veía, pero la voz nos delató. Juan Carlos, de cuando en mi época, antes de hacer posgrado y todo eso, pues ya él estaba de residente y nos habíamos conocido. Un excelente profesional que nos va a acompañar para abordar diversos temas en cuanto a mastología se trata. Juan Carlos, bienvenido de verdad a tu programa Respira Libre, honrada de que estés acá. Y quisiera que nos dieras, para todo el que está escuchándonos, lo más importante. ¿Cuál es o por qué peso tiene la mamografía en el diagnóstico precoz? Gracias a la doctora Mariño. De verdad es un placer estar aquí en un programa que se ocupa de la educación en salud, que es tan importante para la prevención y para lograr curar las enfermedades. La mamografía es el método de diagnóstico ideal para tratar de conseguir el diagnóstico de la enfermedad del cáncer de mama de manera precoz. ¿Por qué es importante la mamografía? Porque en la mamografía podemos obtener el diagnóstico de alguna lesión cuando aún no es palpable, lesiones que son milimétricas, que a veces debemos ver con una lupa, y estas lesiones, si no se tratan, van a generar un problema de salud que luego el tratamiento y la curación se hacen aún más difíciles. La mamografía es un método inocuo, que no tiene problemas de efectos colaterales ni genera enfermedad, como ha habido alguna intención de proponer en la información que está saliendo en la prensa y en los medios de comunicación. La mamografía es un estudio que se debe realizar anualmente en toda mujer, aunque no tenga síntomas, ¿A partir de aunque qué edad? a partir de los 40 años. Y si hay algún antecedente familiar, se debe comenzar a los 35 años. En la mamografía podemos ver microcalcificaciones, podemos ver pequeños nódulos, podemos ver ganglios linfáticos con cambios en su morfología que significan que hay alguna enfermedad. ¿Y por qué es importante? Porque esa paciente que hace el estudio sin tener ningún síntoma, sintiéndose completamente sana, puede diagnosticar una enfermedad precoz que en ese momento es perfectamente curable con un tratamiento muy sencillo, con pocos efectos colaterales y con la posibilidad de recuperar su salud y su bienestar sin alteraciones en su calidad de vida. Eso es lo importante de la mamografía. Conclusión, mamografía después de los 40 años anualmente, y si tiene antecedentes familiares después de los 35 años. Así que bueno, ya sabes, vamos a continuar aquí con una pausa musical y ya regresamos con el doctor Juan Carlos Pozo, mastólogo,
para hablar de este tema tan interesante. Y aquí estamos de vuelta en su programa Respira Libre con el doctor Juan Carlos Pozo, mastólogo. Vamos a hablar cuáles son las ventajas de ese diagnóstico precoz, incluyendo el diagnóstico precoz, incluso el diagnóstico genético. Sí. El diagnóstico precoz es, cuando hablamos de prevención, hay dos maneras de prevenir. Uno, que evitemos que aparezca la enfermedad. Para eso hay algunas limitaciones generales para evitar que aparezca el cáncer. Pero el diagnóstico precoz es la mejor manera de hacer prevención secundaria, es decir, lograr diagnosticar la enfermedad cuando ésta es curable. Eh, Ese diagnóstico se logra primero asistiendo a una consulta especializada todos los años que debe incluir la evaluación del mastólogo, donde se hace énfasis en los antecedentes familiares, los antecedentes de riesgo que puede tener la paciente en el consumo de hormonas exógenas, la aparición de otras enfermedades que pueden condicionar el cáncer de mama, y luego el examen físico y el examen de imágenes que incluye la mamografía, que es el examen ideal para el diagnóstico precoz, y el ultrasonido, que aumenta la capacidad de diagnosticar siendo un complemento para la mamografía, pero que no se excluye. Ese diagnóstico precoz permite identificar lesiones que son curables cuando aún no han dado metástasis, cuando aún no han crecido tanto que ameriten una mastectomía. Y es importante lo que acabas de decir, curables, Es porque son curable. curables. Correcto. Esas lesiones pequeñas se pueden tratar. Fíjense qué interesante. Hay el miedo de que el cáncer es una sentencia de muerte. Y ya eso no es así. Si usted logra un diagnóstico precoz, esa paciente puede eliminarse un cáncer de mama sin quitar la mama, con una cirugía pequeña, con unos efectos cosméticos maravillosos, que la paciente puede colocarse un traje de baño, estar en la playa o estar desvestida inclusive y no notarse que estuvo operada de cáncer de mama. La enfermedad, cuando es precoz, no ha afectado los ganglios linfáticos, entonces no hay que hacer una cirugía grande en la axila. Entonces esta paciente primero se puede tratar sin afectar su imagen corporal, que es uno de los grandes temores cuando hay un cáncer de mama. Segundo, el resto del tratamiento o los tratamientos complementarios que habitualmente la gente conoce en el cáncer de mama, como la quimioterapia y la radioterapia, a veces no son necesarios cuando se hace el diagnóstico en una enfermedad que está incipiente. Eh, la quimioterapia tiene efectos colaterales como la caída del cabello, algunos cambios neurológicos periféricos en la sensibilidad y muchos cambios en la imagen corporal que afortunadamente son pasajeros y luego se recuperan. Pero la paciente que tiene un diagnóstico precoz no pasa por eso. Entonces, la insistencia nuestra del diagnóstico precoz, uno es porque el paciente va a tener un tratamiento con muy pocos efectos colaterales. Y dos, se va a lograr algo maravilloso que la doctora Mariño hizo hincapié cuando comenzó la pregunta, que es que este paciente es el paciente que va a lograr la curación de la enfermedad. Es decir, una vez que se trate, que se complete el tratamiento, este paciente va a tener los controles anuales como cualquier mujer que ha tenido un tumor de mama, pero no va a tener la enfermedad de nuevo y el riesgo de tener un resultado fatal consecuencia de esta enfermedad es mínimo. Es decir, el cáncer de mama puede ser curable si usted logra hacer un diagnóstico precoz y recibir el tratamiento adecuado. Curable, curable. Esta palabra es maravillosa y el diagnóstico precoz. Así que definitivamente, bueno, y por supuesto, con su mamografía y con una evaluación con los mastólogos. Porque hay mucha gente que no sabe que existe esa especialidad, Juan Es Carlos. cierto, la gente cree que ir al ginecólogo es suficiente, pero Exacto. la consulta especializada con el mastólogo es necesaria. Yo siempre cuando tocamos este punto, recuerdo que antes la mujer venezolana, la primera causa de muerte por cáncer era el cáncer de cuello uterino. Y todos crecimos aprendiendo que tenía que ir al ginecólogo todos los años para evitar el cáncer de cuello uterino. Bueno, hoy en día la primera causa de muerte es el cáncer de mama,
la causa por cáncer y cómo se previene asistiendo al mastólogo y haciendo la evaluación anual. Perfecto, hay que ir al mastólogo. Ya regresamos, vamos a una pausa musical. Y aquí estamos de vuelta con el doctor Juan Carlos Pozo, mastólogo, y vamos a hablar acerca de los signos de alarma para sospechar un cáncer de mama, hombres y mujeres. Esto es muy importante. Les recuerdo que las mujeres deben asistir, porque son las que tienen el riesgo más alto, deben asistir a la consulta mastológica aunque no tengan ningún síntoma ni ningún signo. Esto deben hacerlo anualmente a partir de la edad reproductiva. Ahora, pueden conseguir signos de alarma a cualquier edad y esto puede aparecer en hombres y mujeres. Los signos de alarma, uno, son la aparición de una masa, un tumor, un nódulo palpable en la mama. Por eso es recomendable que una vez al mes, después, una semana después que ha pasado el periodo menstrual, tocar las mamas de manera sistemática, de manera circular, preferiblemente cuando se están bañando, que tienen el jabón que permite deslizar bien la mano sobre la piel y ahí conseguir si hay algún cambio que les alerte de que la mama no es la textura, la forma o la consistencia de lo que ustedes están habituados a sentir. Otro es verse en el espejo, frente al espejo, y notar si hay alguna asimetría en las mamas, es decir, que una mama sea diferente a la otra, que haya cambiado de tamaño o que haya un bulto en alguna de las áreas de la mama. Otros signos de alarma es la aparición de un nódulo en la axila, algún nódulo que pudiera ser un ganglio o una adenopatía por una enfermedad en la mama. Secreción por el pezón Ujú. son otro de los signos que deben hacer consultar con el mastólogo. Y hay algo muy importante que son signos de enfermedad avanzada, lamentablemente, que es la retracción de la piel o los cambios en la piel del complejo areola-pezón. Es decir, que donde está la areola y el pezón se hunda o la piel en alguna parte de la mama se vea retraída, hundida y la piel que está sobre esa lesión engrosada y más dura. Estos son los signos de alarma más ominosos. Pudiera aparecer también una descamación, irritación persistente Sobre todo en el o pezón. en el pezón enrojecido, descamativo, grueso, es un signo de alarma que debe ser estudiado de manera inmediata. Y en el caso de los hombres, ¿qué tiene que llamarnos la atención en Sa- diferentes edades? Sabes que los hombres, por tener menos tejido mamario, los tumores se notan cuando han crecido lo suficiente como para retraer la piel. Por lo O general, sea, el diagnóstico es tardío. sí, lamentablemente diagnóstico tardío, porque en un hombre como la mama es tan pequeña, cuando el tumor crece, se ha pegado al músculo, se ha pegado a la piel y retrae la piel y eso cambia el estadio. Pero los hombres también pueden examinarse la mama de manera sistemática y yo lo recomiendo sobre todo en aquellos que han consumido algún tratamiento hormonal o con esteroides o aquellos pacientes que tienen historia familiar de cáncer de mama. Eh, Esto debe hacerlo consultar al mastólogo inmediatamente. Y la evaluación del hombre en esos casos es similar a la de la mujer. Hay que hacer ultrasonido y hay que hacer mamografía también. Y en el caso de los adolescentes o jóvenes que presenten ginecomastia, que se paren y se sientan incómodos porque tienen a lo mejor un lado más grande que el otro o se le ve muy prominente, que hay dolor, ¿qué se debe hacer? Sí, la consulta de de la ginecomastia, que es el aumento de volumen de la glándula mamaria en el hombre, es frecuente y es frecuente en los adolescentes. Hay una ginecomastia transitoria durante la pubertad que puede revertir, pero ya en adolescentes mayores o en adultos jóvenes, cuando esto se presenta, no se revierte. Es decir, una vez que se estimula el crecimiento del tejido mamario, este crece, se puede estabilizar, pero no revierte. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, en los jóvenes puede ocurrir por algún imbalance hormonal y hay que estudiar si tienen alteraciones en la prolactina, si tienen alteraciones en la producción de hormonas,
masculinas como la testosterona, si tienen un tumor de testículo o alguna enfermedad hereditaria que los condicione a esto. Pero también hay algo importante que a veces para ganar masa muscular, y se ve mucho en los chicos que van a los gimnasios, reciben por parte de los entrenadores la indicación de un tratamiento y esto no es beneficioso. Así que atención, hombres y mujeres. Vamos a una pausa musical y ya regresamos. Aquí estamos de vuelta en su programa Respira Libre con el doctor Juan Carlos Pozo, mastólogo, hablando del cáncer de mama. Y ha estado bien interesante estos puntos que hemos tocado. Vamos a hablar ahora, Juan Carlos, acerca de la influencia de la historia familiar o de la herencia del cáncer de mama. Y qué posibilidades hay o qué tan valedero es este diagnóstico genético que se está haciendo. Sigue en pauta, como hizo Angelina Jolie, quitarse las mamas. O sea, ¿qué hay que hacer? Sí, la historia familiar tiene un impacto importante en la aparición del cáncer de mama. Es decir, todo paciente que tenga en línea consanguínea directa, es decir, mamá, hermanas, hijos o abuela con cáncer de mama, tiene un riesgo aumentado de tener cáncer de mama. Eso no debe generar pánico porque es un riesgo que, aunque es más alto que la población general, no quiere decir que todo el que tenga esta historia familiar va a tener cáncer de mama, pero sí debe tener una evaluación sistemática anual con el médico especialista porque hay que tratar de evaluar ese riesgo de manera diferente. Nosotros los pacientes de alto riesgo consideramos en ellos varias cosas. Uno, realizar la prueba genética, que no es más que determinar por una prueba de sangre muy sencilla muchos genes que si estos genes tienen una mutación, en esta prueba va a salir el diagnóstico de esa mutación y vamos a saber cuál es el porcentaje de riesgo que tiene este paciente de tener cáncer de mama. ¿Por qué es importante esto? Porque en estos pacientes de muy alto riesgo, nosotros sí hacemos intervenciones que es lo que se llama prevención primaria, que es intervenir para evitar que la enfermedad aparezca, porque ellos van a tener una gran posibilidad que la enfermedad pueda aparecer. Entonces, estos son los pacientes que son candidatos a ser tratados, como fue Angelina Jolie, que se hace una mastectomía profiláctica con una reconstrucción. A veces hay que tratar los ovarios también, porque hay un riesgo asociado entre el cáncer de mama El y cáncer el de mama. cáncer de ovario. Y hay otras manipulaciones que son menos drásticas, que no necesitan la cirugía, que es la manipulación medicamentosa, es decir, la endocrinoterapia. Damos unos tratamientos que son unos inhibidores de unos receptores que se estimulan con las hormonas y esto se ha demostrado que reduce la aparición de cáncer de mama en estos pacientes que tienen la mutación que los hace más susceptibles a la enfermedad. O sea, que no hay excusa para tener cáncer de mama. Sí, realmente el cáncer es un problema genético que puede aparecer con la alteración de alguna mutación hereditaria, pero el cáncer cuando se genera por una mutación que ocurre en algún momento en alguna célula y esto realmente si es aleatorio, esto es impredecible y puede ocurrir con cualquier persona. Pero tenemos que hacer una evaluación precoz y ahí lo atajamos y ya, no hay por qué, o sea, es curable. Es curable si lo diagnosticamos. Hay que repetirlo en cada bloque, es curable. Definitivamente ese es el mensaje más importante. Los pacientes que tienen un mayor riesgo familiar necesitan una evaluación más seria, una evaluación que incluye unos exámenes adicionales, pero no deben temer a la evaluación médica porque la incertidumbre da más preocupación. A veces hay pacientes que uno los ve en la consulta con un tumor y uno les pregunta, bueno, ¿hace cuánto tiempo lo sientes? No, esto tiene creciendo como 2 años y cuando llegan necesitan tratamientos muy importantes con muchos efectos colaterales y la razón por la que no fueron a la consulta fue Por por miedo. miedo, pero pasaron atemorizados y con muchísima angustia 2 años. En cambio, el asistir a la consulta te va a dar tranquilidad emocional y te va a dar seguridad física, porque esa consulta va a proporcionarte la solución a un problema y la mayoría de esos nódulos que se tocan los pacientes no son cáncer y en la consulta perfectamente le damos solución. Maravilloso. Vamos a una pausa musical y venimos con nuestro último bloque.
Y aquí estamos de vuelta con el doctor Juan Carlos Pozo, mastólogo, y vamos a finalizar esta entrevista con esta pregunta, Juan Carlos. ¿Se puede prevenir el cáncer de mama? ¿Cuáles son las estrategias para prevenirlo? Porque recordemos que le hemos dicho en todos los bloques, es curable. ¿Se puede prevenir? Sí, el cáncer de mama, en líneas generales hay elementos que sabemos que pueden evitar que aparezca el cáncer o disminuir el riesgo. Estos son, uno, evitar el consumo de tabaco y alcohol, que está demostrado que aumentan el riesgo de cáncer de mama. Lamentablemente todo el mundo consume alcohol de manera social, pero ya la Asociación Americana del Cáncer ha hecho una cantidad de publicaciones donde la tolerancia al alcohol cada día es menor. Es decir, cualquier dosis de alcohol de manera sistemática y rutinaria aumenta el riesgo de cáncer de mama. Después el sobrepeso. El sobrepeso sobre todo en la menopausia. Las mujeres después de la menopausia deben tratar de mantener el peso adecuado. Y el ejercicio. El ejercicio no se trata de una retórica que hacer ejercicio te mantiene saludable. El ejercicio sistemático y Es continuo una realidad. es una realidad que disminuye el riesgo de cáncer de mama. Entonces, esos son los elementos fundamentales para la prevención primaria, que es que el cáncer no aparezca. Ahora, la prevención secundaria, que también es una manera de evitar la muerte por cáncer, es asistir a la consulta mastológica anualmente, hacer mamografía a partir de los 35 años si hay un riesgo, a partir de los 40 años si no hay ningún riesgo, aunque usted sea la mujer más saludable del mundo, y hacer una consulta especializada donde se van a identificar algunos rasgos físicos, familiares, hereditarios y del examen físico que le van a permitir a usted diagnosticar la enfermedad cuando es perfectamente curable y usted puede seguir con su vida completamente normal y sin miedo y sin preocupaciones. Ese es el Maravilloso. mensaje. Ese es un maravilloso mensaje de cierre. ¿Cómo te pueden ubicar, Juan Carlos? Yo estoy en la Clínica El Ávila, yo soy mastólogo en la Clínica El Ávila y en mis redes yo tengo en Instagram @pozoparili.mastología y ahí van a recibir alguna información sobre salud. @pozoparili.mastología y también si no lo ubican a través de @respira libre, con todo gusto haremos llegar su inquietud al doctor Juan Carlos Pozo. Muchísimas gracias por esta entrevista, de verdad encantada de haberte tenido con nosotros, de que este mensaje haya sido tan claro y esperemos que haya llegado hasta todos ustedes. Así hemos llegado al final de nuestra primera hora de Respira Libre, el programa de salud y calidad de vida hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. Les recuerdo que estamos a través de 97.7 aquí, nuestra casa de difusión latina en Caracas, pero a través de 95.9 del dial de Puerto La Cruz. Y que pueden seguirnos siempre donde usted se encuentre a través de nuestra página web www.difusionlatinafm.com, nuestras redes sociales @difusionlatinafm, @respiralibre, @sajitza piso marino, y que pueden comunicarse con nosotros a través del canal de Telegram Respira Libre Oficial. Vamos con música y continuamos con nuestro próximo invitado.